En libertad, con Jano García. Cuentan las crónicas del 2 de agosto de 1876 que James Butler, más conocido como Wild Bill, se encontraba en el salón número 10 de Deadwood dispuesto a jugar una partida de póker. El día anterior, Bill había desplumado a Sutherland, que perdió sus últimos bienes, en concreto una bolsa de oro en polvo. Cuando Bill se dispuso a pesar el oro para comprobar que su valor era el mismo de la mano, se descubrió que a Sutherland le faltaban $18. Así pues, Sutherland abandonó la partida, pidió oro prestado y volvió para completar la diferencia. Bill le preguntó si seguiría jugando, y cuando éste le contestó que no jugaría más porque se había quedado sin dinero, para humillarlo le ofreció $1, el cual fue rechazado por un orgulloso Sutherland. Al día siguiente, Bill estaba otra vez en el salón número 10 jugando con otros 3 jugadores. Normalmente tenía la costumbre de jugar de espaldas a la pared, pero en esa ocasión Charlie Rich, que ocupaba ese sitio cuando llegó Bill, no estuvo dispuesto a cedérselo. Mientras la partida avanzaba, el arruinado Sutherland se situó tras su silla y sin mediar palabra sacó su pistola calibre 45 y disparó en la cabeza de Bill. En el momento exacto del homicidio, y mientras Bill caía al suelo, en su mano tenía dobles parejas negras de 8 y ases, mano que acabaría siendo conocida como la mano del muerto. Comenzamos. Y de vuelta al presente, hoy 24 de febrero de 2020, este podcast va a ser un podcast distinto, va a ser un podcast especial, porque aprovechando que se ha aprobado la nueva ley del juego, este nuevo gobierno ha aprobado una ley del juego que lo que pretende es reducir el porcentaje de ludopatía que hay en España, que es un porcentaje bastante alto, si lo comparamos con los países de nuestro entorno. Aprovechando esta nueva ley y también, sobre todo, que me escribió este fin de semana a través de WhatsApp una patrona para decirme que, su hijo había comenzado a coquetear con el mundo del juego. No sé si muchos de ustedes a lo mejor no lo saben, yo me estuve dedicando durante 5 años, desde los 18 hasta los 23 años, al póker, 24 horas al día. Y entonces me escribió y me dijo, oye, yo creo que estaría bien que hicieses un podcast para, sobre todo, que la gente joven que empieza a coquetear con el mundo de las apuestas sepa qué es lo que hay detrás y a dónde te puede llevar. Porque el mundo del póker, el mundo de las apuestas deportivas es un mundo apasionante, pero que tiene muchísimos peligros. Y como la actualidad lo que marca es que Alfonso Alonso ya no va a estar al frente del PP vasco y en la fusión entre PP y Ciudadanos para estas elecciones, como ya lo comenté en el anterior podcast, y además, por suerte, hemos conseguido, cuando dije aquello de ojalá en el próximo podcast ya no esté Alfonso Alonso al frente del PP vasco, pues buena noticia, ya no está. Su lugar va a ser ocupado por Iturgaiz, que es un tipo muchísimo más válido. Y como esto ya lo comentamos en el anterior podcast, pues aprovecho para hacer este podcast que es diferente. Ya sé que no es habitual tratar estos temas, pero yo creo que aprovechando la ley del juego y también el mensaje que me envió a través de WhatsApp esta señora, también mucha gente muchas veces me pregunta acerca de, oye, ¿y cómo fue tu experiencia en el póker? Pues bueno, aprovechamos la coyuntura y hago un podcast especial sobre este tema. Yo voy a relatar lo que fue mi experiencia y voy a relatar qué es lo que hay cuando uno se mete y se adentra en este mundo, y también si de verdad esta ley que ha aprobado el gobierno va a ser útil o por el contrario no va a servir para nada. Así que hacemos una brevísima pausa y ya comenzamos. Has oído hablar de ellos. Probablemente te hayas planteado añadirlos a tu dieta, pero ¿has pensado en los beneficios que pueden llegar a tener para tu piel? Sí, hablamos de los superfoods, el nuevo key ingredient para tu rutina de belleza. Únete a la revolución del Green Thinking Green Beauty de Detox Skin Food. Cosmética con fórmulas vegan friendly, cruelty free, libres de parabenos, sulfatos derivados del petróleo y fragancias artificiales. Tendrás que hacer un esfuerzo para no comértelos. Detox Skin Food, de venta en tiendas Primor, físicas y online. Bueno, pues una vez ya depurados, vamos a ello. Yo comencé a jugar con 17 años. Mi madre siempre pues me mandaba lejos de casa en verano porque era insoportable, solo hacía la puñeta a mis hermanos, entonces siempre me buscaba algún otro destino alejado de casa, y en esa ocasión me mandó a California y yo llegué allí. No había jugado en mi vida al póker ni a nada que se le pareciera. Sí que había hecho alguna apuesta deportiva cuando era pequeño con mi primo mayor.
y no se me daba mal, las cosas como son. Pero bueno, no tenía ninguna experiencia en el mundo del juego. Entonces yo llegué allí y había un grupo de franceses que todas las noches, en la residencia en la que estábamos, se dedicaban a jugar una timba de póker. Entonces me dijeron, oye, ¿quieres jugar con nosotros? Y pues dije que sí. Jugué una partida, por supuesto hice el ridículo más espantoso, y después de eso, la noche siguiente volví a jugar y poco a poco me empezó a atraer lo que era el póker. Me gustaba el tema pues de que tú juegas no contra la banca, sino juegas contra las personas, y empecé a jugar todas las noches, y esto estuve alrededor de 2 meses en California. Entonces cuando regresé a España yo todavía era menor de edad, y lo que hice, yo supongo que esto estará prescrito lo que voy a contar, tampoco es un gran delito, pero como yo era menor de edad, yo nací el 26 de diciembre, entonces claro, la inmensa mayoría de mis amigos cumplían la mayoría de edad mucho antes que yo. Entonces pues uno de mis mejores amigos, él tenía una cuenta en Bet&Win, y yo le dije, oye macho, yo quiero jugar al póker, ahí seguro que se puede jugar. Entonces me metí en su cuenta y efectivamente se podía jugar. Entonces yo empecé a jugar partidas de $1, porque no tenía ni idea, tampoco tenía dinero, y poco a poco empezó a atraerme muchísimo lo que era el mundo del póker. Enseguida, a los meses, empecé a comprar libros, empecé a leer, empecé a ver partidas de póker, porque yo tenía muy claro que el póker, pues bueno, era algo diferente. Estuve jugando hasta que cumplí los 18 años, el mismo día que cumplí los 18 años fui al casino, y cuando llegué al Casino de Valencia, el póker, que ahora es muy famoso, les estoy hablando de hace 12 años. El póker ahora, todo el mundo, los casinos tienen mesas de póker, pero por aquel entonces ni siquiera existían. Entonces yo llegué allí, pregunté por una mesa de póker y me dijeron que no, pero que tenían previsto abrirla en los próximos meses. Así que el encargado de este nuevo proyecto que tenía el Casino de Valencia, que por aquel entonces no estaba ni siquiera en Valencia, estaba en Puzol, el Casino Montepicayo, se apuntó mi nombre, se apuntó mi número de teléfono y me dijo, te llamaré cuando lo tengamos listo. Y así fue, me llamó y allí que acudí yo. Esto era en el año 2008. Aquí todavía mucha gente tenía muchísimo dinero, era la época en la que todo el mundo, todo iba fenomenal, todos éramos ricos, todos éramos capaces de generar muchísimo dinero. Entonces recuerdo que para entrar a jugar mínimo se requerían 250 euros. Claro, yo estaba jugando partidas de $1 y había subido hasta $10, pero estaba jugando unos niveles muy bajos en comparación con lo que se requería para poder participar. Entonces yo básicamente cogí todos mis ahorros para sentarme en esa mesa de póker, y tuve la fortuna de que al principio, como el nivel era bajísimo, el mío incluido también, yo era un fish, que se utiliza en el argot de póker cuando uno es muy malo, se dice este es un fish. Pues bueno, yo era un fish, pero era menos fish que los que estaban en la mesa. Entonces empecé a ganar dinero. Empecé a ganar mucho dinero, y a partir de ahí pues empecé a dedicarme prácticamente 24 horas al día al póker. Quería aprender más, quería saber más, y poco a poco fui introduciéndome y entendiendo cómo eran las estrategias, cómo se jugaban las manos, porque detrás del póker hay mucha estrategia, hay también muchísima lo que se llaman los tells, que es saber cuáles son los movimientos físicos que hace una persona para determinar si está haciendo un farol o si de verdad es un buen jugador. Entonces enseguida tú te das cuenta cuando te metes en una mesa y te sientas, simplemente cómo están colocadas las fichas de los jugadores y cómo cogen las cartas, quién es bueno y quién es malo. Entonces ahí estaba con 18 años intentando ganar dinero, y lo conseguía. La verdad es que era una cosa maravillosa. Claro, imagínense ustedes, con 18 años ganar en una noche 400 o 500 euros. Era pues ser rico, pero rico a unos niveles estratosféricos. Entonces yo tuve la genial idea, propia de la estupidez de un niño de 18 años, a falta de 3 meses, decidí dejar el colegio, porque la mayoría de las salas online, que por aquel entonces operaban a nivel .com, no como ahora está más restringido, pero en esa época tú jugabas con jugadores de Estados Unidos, con jugadores de Canadá, con jugadores de Rusia, en definitiva con jugadores de todo el mundo. Ahora ya no es así, desde hace bastantes años que con la ley de regulación que hizo el gobierno de Mariano Rajoy, eso cambió. Pero bueno, como antes se jugaba así, el horario que predominaba era el horario estadounidense, por lo tanto aquí tú tenías que jugar hasta altas horas de la madrugada. Y yo lo que hacía era quedarme hasta las 5 o 6 de la mañana jugando, y claro, al día siguiente había que levantarse a las 7 para ir al colegio, porque el autobús pasaba a las 8.
Entonces yo nunca me levantaba y, por supuesto, mi pobre madre no entendía muy bien qué es lo que estaba haciendo. Faltaban 3 meses, yo lo tenía todo aprobado para hacer el selectivo y, bueno, la inteligencia que uno tiene cuando tiene 18 años, pues da para lo que da. Así que yo decidí resistir como un espartano y me planté y dije que no, que yo quería ser jugador de póker profesional porque ganaba muchísimo dinero y era un mundo que me gustaba mucho. Entonces, un día, en el casino, llegó un hombre, que era un habitual del casino Montepicayo, que se dedicaba, vamos a decir, a negocios de ocio nocturno, y entonces, bueno, pues me ofreció patrocinarme. Me dijo, oye, mira, yo te pago todos los torneos, te pago todas tus partidas, y a cambio el 50% de lo que ganas me lo quedo yo, y tú te quedas el otro 50%. Yo le dije que estupendo, porque claro, o sea, era muchísimo dinero con el que jugaba. Yo me acuerdo que las manos, había veces que jugabas botes de muchísimo dinero, que vamos, o sea, era el corazón te iba a mil, porque es que si perdías esa mano, estábamos hablando que a lo mejor no podías volver al día siguiente, porque en el tema online yo seguía jugando a niveles bajos, estaba aprendiendo, no llevaba ni un año jugando, llevaba muy poquito. Entonces, bueno, yo empecé a jugar torneos más fuertes, empecé a jugar sobre todo por toda España. Y a un buen amigo mío decidí decirle, oye, macho, yo te enseño a jugar al póker porque le gustaba jugar, pero jugaba a la ruleta y todas esas cosas. Entonces yo le decía, tío, eso es perder el tiempo. Y además estás jugando contra la banca, esto es un negocio. Yo siempre he tenido clarísimo que lo que es un casino es un negocio y que tú vas ahí a que el casino te quite tu dinero. Tú nunca vas a poder ganar a la banca, salvo, y luego podríamos hablar de los Pelayo, pero eso daría para otros podcasts, salvo que tú consigas descifrar cuál es el código que utiliza una ruleta y de esa forma aprovecharte. Pero vamos, salvo que seas un crack como la familia Pelayo, es imposible. Entonces, por lo tanto, yo siempre tenía eso muy claro. Cogí a mi amigo, le dije, vamos a jugar juntos, le enseñé a jugar y ahí vamos siempre en dúo al casino, en una época en la que la gente tenía mucho dinero. Entonces, yo recuerdo, había un hombre de Castellón que llegaba con su Ferrari ahí al casino, con su camisa desabrochada y un medallón de oro en el pecho, que llegaba ahí, se sentaba y el hombre no sabía ni coger las cartas. Además, se le caían, las enseñaba, tú estabas jugando, además, yo siempre intentaba ponerme a su lado, no voy a decir el nombre, pero yo siempre intentaba ponerme a su lado porque él te enseñaba las cartas. O sea, las cogía tan mal que tú podías saber qué es lo que tenía, entonces era muy fácil ganarle. Un hombre que llegaba con 500 euros y preguntaba si eso era la ciega grande. No, señor, la ciega grande son 10. Esto para los más que estén más metidos en el póker sabrán de lo que hablo, pero digamos que es la apuesta mínima. Pues este hombre que era de 10, él pensaba que era de 500, para que vean ustedes cómo era el nivel. Y como estos habían muchísimos. Entonces, claro, era como este hombre que decidió patrocinarme, pues era gracioso ver a 2 niños de 18 años estar desplumando a todos estos nuevos ricos, porque se habían hecho sobre todo ricos a través de la construcción y que pues no tenían ningún tipo de problema en perder 500.000 o 2.000 euros en una noche. Pasaron los años y yo empecé a centrarme más en el tema online, porque a mí el ambiente del casino, digamos, no es un ambiente muy recomendable. Nunca me ha gustado. Yo, por ejemplo, recuerdo cuando yo llegaba al casino, yo lo que hacía era ponerme los auriculares, ponía música y prácticamente no interactuaba. Para mí era como una especie de trabajo, en el sentido de que uno iba al casino no a pasarlo bien, sino a ganar dinero, porque era mucho más fácil que ganarlo a través de las salas de póker online. Porque en las salas de póker online el nivel era bastante más alto, muchísimo más alto. Pero a partir de ahí empezamos a jugar torneos, yo le convencí a mi patrocinador que también patrocinase a mi amigo, que era muy bueno, y así fue. Y empezamos a jugar torneos por toda España, íbamos mucho al Casino de Madrid, que la partida era mucho más fuerte, se ganaba más dinero que en el Casino de Valencia. Todo iba sobre ruedas, hasta que de pronto llegó un día fatídico, en el cual yo lo perdí todo. Y cuando digo todo, es todo. Para que ustedes sepan, en el póker hay una cosa que se llama bankroll. El bankroll es como el dinero que tú tienes. Si tú, por ejemplo, te dices, bueno, yo tengo 10.000 euros, pues tú puedes jugar unas partidas que estén en unos niveles más bajos. Es decir, que la entrada mínima sea $100, por ejemplo. ¿Por qué? Porque en el mundo del póker, a pesar de que la habilidad, evidentemente, influye, también la estrategia, hay un porcentaje de suerte, de azar. Por mucho que tú seas el mejor jugador de la historia del póker, un día tú puedes perder contra el peor jugador de la historia del póker. Si el otro tiene suerte y tú no ese día, acabas perdiendo. A largo plazo, si tú juegas durante ese mismo jugador un mes entero, pues tú le ganarás 25 partidas y él te ganará 5. Es una cuestión de suerte. Yo,
como chico indisciplinado, que siempre lo he sido, yo esto del cumplir el bankroll nunca lo hice. Entonces, en lo que yo hice esa noche, que estaba teniendo muy mala suerte, decidí subirme a unos niveles altísimos y perdí todo lo que tenía. Claro, yo me planté con cerca de 20 años, con 0 euros y sin haber terminado el colegio. Y dije, ¿y ahora qué narices hago yo aquí? Entonces, yo lo que hice, como ya conocía a mucha gente, fue pedir a esos amigos que me patrocinasen en el casino, porque el hombre este que nos patrocinaba del ocio nocturno acabó en la cárcel y luego pues ya desapareció del mapa. Entonces el mundo del póker, este tipo de personajes es bastante común. Era un tipo muy majo, porque con nosotros él siempre fue majísimo, siempre nos ayudó, nunca nos puso pegas de nada, pero claro, sus negocios digamos que eran turbios y pues bueno, la ley es la ley y desapareció del mapa. Pero bueno, yo conocía a otras personas, entonces pues como yo no era un mal jugador, era un buen jugador, pues me patrocinaban y de esa forma yo jugaba, me quedaba el 50% y el otro 50% para el que me patrocinaba. Entonces en 2 semanas yo ya volví a recuperar lo que había perdido y de nuevo volví a jugar. Tanto es así que yo me fui a Londres a trabajar en recepcionista de un hotel y yo lo que hacía era trabajar de 7 de la mañana a 3 de la tarde, que era mi horario, y en cuanto acababa de trabajar a las 3 de la tarde yo me iba al casino de Victoria Casino, que está en Londres, a jugar al póker, porque era de lo que de verdad yo ganaba dinero. Toda mi vida se centraba en jugar al póker. Mucha gente cree que el mundo del póker es como maravilloso, que uno gana dinero fácil, jugando a las cartitas y que guay es esto. Nada de eso. El mundo del póker es un mundo que requiere muchísima disciplina. Y además tiene un problema, y es que cuando tú entras en la dinámica del póker, yo siempre pongo el ejemplo de una montaña rusa. El póker es como una montaña rusa en el sentido de que tú puedes ganar durante 3 días mucho dinero, pero el día siguiente pierdes mucho. Y tu cabeza está constantemente pensando en ese día que has perdido, entonces tú ya estás deseando jugar para recuperarlo. Se requiere muchísima disciplina. Y además es un juego que no tiene fin. Porque claro, o sea, estás haciendo algo que te gusta, pero es que además te está dando mucho dinero. Porque es que estamos hablando de muchísimo dinero. Yo llegué a ganar en un día 6 cifras. En un solo día. Y llegué a perder en un día 5 cifras. Porque esto va así. Y sobre todo cuando tú estás jugando fuera de banca, que es lo que yo hacía, porque yo luego sí que acabé jugando, digamos, dentro de banca, pero yo jugaba fuera de banca, entonces claro, los altibajos son tremendos. Incluso aunque tú juegues dentro de banca, también sufres estos altibajos. Esto lo tiene que tener claro cualquiera que se quiera dedicar al póker. Que por mucho que tú estés jugando fenomenal, no cometas ningún error, hagas buenas lecturas de la mano de tu contrincante, la suerte, si ese día no está de tu lado, porque podríamos decir que un 70% es habilidad y un 30% suerte. Pues algunos si quieren un 80-20, me da igual, pero hay un porcentaje de suerte que lo que hace es que aunque tú estés jugando muy bien, pierdes. Y si tú no eres capaz de aceptar la derrota, y yo no soy capaz de aceptar la derrota, entonces, digamos, te saltas tu disciplina y acabas jugando a niveles que no debes y por eso se producen tantísimos altibajos. Y esto le pasa a todo el mundo, ¿eh? O sea, cualquiera que haya jugado al póker sabe que esto es así, que por mucho que uno diga, no, yo soy muy disciplinado, siempre hay algún día en el que tú pierdes la cabeza y quieres recuperar lo que has perdido de forma que tú consideras injusta porque estás jugando bien, pero la suerte te está privando de esas ganancias. Entonces mi día a día era pues levantarme a cerca de las 2 de la tarde, comer y empezar la sesión, que empezaba cerca de las 5 de la tarde, 5:30, 6, que empezaba ya a haber actividad en las salas de póker online, y luego alrededor de las 10 de la noche irse al casino, cenar allí y jugar hasta las 3, 4 de la mañana, que es cuando cerraban las mesas. 4:30 era cuando ya cerraban las mesas y era fin de semana, y entonces te ibas a tu casa. Esta dinámica es 24 horas. Yo había días que no veía la luz del sol. Cuando llegaba el invierno, que aquí anochece a las 5 de la tarde, pues muchas veces tú te levantabas prácticamente ya anocheciendo. Y te ibas a jugar al póker y estabas todo el día jugando al póker. Y dices, sí, bueno, ganabas dinero. Bien, sí, ciertamente sí, pero no compensaba, porque te limitaba a poder hacer otras cosas. Si tú lo que quieres es dedicarte plenamente a jugar al póker. Yo, toda la gente que conocí dentro del mundo del póker, conocí gente de todo tipo y siempre digo que ha sido una buena experiencia en mi vida, porque ahí me di cuenta de lo que era capaz de hacer el dinero, de cómo la gente es capaz de traicionar a mejores amigos, incluso a familiares, estafar, robar por dinero.
Porque dentro del mundo del póker, y esto, por ejemplo, yo recuerdo, cuando yo estaba jugando, había un profesional, que era como el referente de los españoles, que los medios de comunicación y las salas, porque estaba patrocinado por una gran sala, lo vendían como el ejemplo a seguir. Pues esa persona, cuando tú la conocías, claro, porque cuando uno empieza a ir a muchos torneos acabas conociendo a los profesionales, entonces cuando tú lo conocías, su situación real no era la que vendían los medios de comunicación. Era una persona que estaba arruinada, que era insolvente y que tenía un montón de deudas que había estado acumulando durante años de pedir dinero prestado a otros jugadores. Esto, que solamente lo sabíamos los que estábamos metidos en ese mundo, el niño de 18 años, o de 17, o de 20, que se ponía a ver a partidas de póker, su ejemplo a seguir, o su referente, porque así se lo vendían los medios de comunicación, era el arruinado, el ludópata, porque además tenía un problema de adicción a todos los juegos, no era solamente el póker. A pesar de que era buen jugador de póker, su problema iba más allá de eso. Y esto demuestra que los medios de comunicación son capaces de vender cualquier cosa, aunque no sea real. Y algunos dirán, bueno, ¿y tú eso cómo lo sabes? Yo lo sé porque a mí me pedía dinero y yo le prestaba dinero. Y como él, la inmensa mayoría de los que conocí en su momento, ahora, desde hace ya unos cuantos años, la situación de la inmensa mayoría, por no decir todos, es una situación de gente que está arruinada, gente que debe muchísimo dinero, incluso mucha gente que ha tenido ya problemas de pasarse del juego a lo que conlleva en ese mundillo, que son las drogas, el alcohol y en otros casos la prostitución. Yo por suerte nunca he tenido... Las drogas nunca me han interesado. Primero, me daba miedo quedarme tonto, así es que tal cual. Y segundo, nunca me ha llamado la atención eso de drogarme o de emborracharme. Pues no, pero todo está unido. Y sobre todo, cuando uno empieza a cumplir años, yo por ejemplo los últimos años que me dediqué a jugar al póker, a mí se me hacía imposible completar una sesión. Acababa reventado. ¿Por qué? Porque yo jugaba 16 mesas a la vez, online me refiero, no como Bobby Fischer jugando al ajedrez, sino online. Y claro, de esas 16 mesas a la vez, eres como un robot que no tienes ni 3 segundos, tú no puedes estar 5 segundos sin clicar el ratón porque se te pasan las manos. Entonces acabas destrozado. Yo ya en los últimos tiempos ya no podía completar una sesión completa porque acababa mentalmente muerto. Era imposible. Porque requiere muchísima concentración. Y claro, jugar 16 mesas a la vez, que eso se hacía para aumentar las ganancias, se sigue haciendo, de hecho, y por muchos software que tienes, que también los puedes comprar para enseguida saber qué tipo de rival tienes enfrente, porque es imposible que tú puedas seguir la mano y analizarla, a pesar de todo eso, es imposible. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la gente recurre a drogas para poder continuar el ritmo que requiere jugar el póker online. Y en el póker en vivo, en los casinos, el ambiente es todavía peor. La inmensa mayoría de los que, bueno, cualquiera que haya ido a un casino, eso no es ningún descubrimiento, ve qué tipo de ambiente hay ahí. Gente que empezó conmigo, a los 5 o 6 años, estaban todos hechos polvo. Por drogas o por juego. No hay ni uno que haya acabado bien. Solo os podría citar 2 casos de personas que dejaron de ser jugadores en activo y se dedicaron, por ejemplo, a hacer las cuotas de las apuestas deportivas. Y será su nuevo trabajo. Pero es un mundillo que es un porcentaje muy, muy reducido el que es capaz de resistirlo. Por ejemplo, Adrián Mateos. Esa persona, si muchos creen que van a llegar a ser Adrián Mateos, es imposible. Es como si alguien dice, no, yo quiero ser futbolista y quiero ser Messi. Pues no. No todos podemos ser Messi. Pues no todos podemos ser Adrián Mateos. Que es un crack. Es que es un genio. Es un absoluto crack del póker. Como él, ¿hay alguno más? Sí, pero os puedes contar con los dedos de las manos. Y en porcentaje es bajísimo. Yo me acuerdo cuando yo jugaba en Full Tilt, que era una sala de póker estadounidense, que luego fue clausurada porque, bueno, estafaron a los jugadores, se quedaron el dinero y muchos de ellos se arruinaron. Esto es una historia bastante más larga, pero bueno, Full Tilt, por ejemplo, tú veías el porcentaje de jugadores ganadores y solamente era entre el 3 y el 7% de los jugadores habituales ganaban, el 93% restante perdía. Eran jugadores que perdían dinero. Porque hay algunos porcentajes que alguien lo saca de, no, miren las salas, el 20% es ganador. Sí, pero tú ahí estás incluyendo al jugador que a lo mejor ha metido un día 5 euros, ha ganado 20, los ha sacado y no ha vuelto a jugar. Pero los jugadores habituales, los que más estaban jugando, digamos, diariamente,
Solamente entre el 3 y el 7% eran ganadores. Yo soy un privilegiado en el sentido de que a mí el póker me lo pasé fenomenal. Fue una época maravillosa, aprendí mucho, me reí muchísimo, disfruté muchísimo, viajé. Todo era, no puedo ponerle un pero. El único pero, haberme dejado el colegio. Pero bueno, eso es una decisión mía. Podía haber terminado el colegio y luego haberme dedicado a jugar al póker. Pero en fin, cada uno es como es, su personalidad es la que es. Y yo, como soy bastante impetuoso, pues dije, no, yo ya no puedo esperar ni un segundo más. Entonces, yo cometí ese error. Pero yo soy un privilegiado. La inmensa mayoría de los que estaban conmigo en esa época, es que, sinceramente, es un mundo nada recomendable. A mí ha habido veces que me ha escrito gente, sobre todo a través de Instagram, que es gente más joven la que suele ser los que me siguen, preguntándome de, oye, ¿qué libros me recomiendas para aprender a jugar al póker? Que yo quiero dedicarme a esto, etcétera, etcétera. Yo siempre respondo lo mismo, yo no voy a ser partícipe de eso. Igual que tampoco sería partícipe de hacer publicidad de lo que es el mundo del póker. Ni tampoco el mundo de las apuestas deportivas. Porque cuando yo jugaba al póker también lo que hacíamos eran apuestas deportivas. Sobre todo a la NBA, que digamos era el horario que nos coincidía mientras nosotros jugábamos, para poder ir siguiéndolo. O sea, entras en una dinámica que es dinero, y claro, es dinero fácil, sobre todo cuando eres joven, y que para lo que tú crees que es dinero, en el fondo no lo es, pero tú piensas que sí, que estás ganando muchísimo dinero y que eres rico. Claro, cuando uno tiene 19 años, vive en casa de su madre, no tiene gastos y solo tiene ingresos, y encima son ingresos muy altos para la edad que tú tienes, pues claro, uno dice, esto no va más. Pero la realidad es otra. Y al final uno dice, vale, tú puedes dedicarte a jugar al póker. Y si lo haces bien, digamos que tú tienes un bankroll, cumples las normas que te imponen y al mes puedes ganar, sin ser un genio ni ser un grandísimo jugador, 4.000 euros. Sí, los puedes ganar. ¿Pero a qué precio? Al precio de renunciar a todo lo demás. Porque el póker requiere dedicación exclusiva. Y además, muchísimos de estos que dicen, no, yo soy profesional. En realidad, muchas salas de apuestas contratan, por no decir la inmensa mayoría, a gente que tiene un perfil joven. Sobre todo ahora se recurre mucho a las chicas desde hace años atrás para atraer al público, pero en realidad no son grandes jugadoras. La inmensa mayoría de ellas, de hecho, viven del contrato que tienen de publicidad, no de las ganancias que sacan del póker. Y esto yo lo sé porque yo cuando estaba era así. Y la inmensa mayoría de jugadores de póker no ganaban, los profesionales que vendían. Antes lo que se hacía era las World Series, el que ganaba las World Series se fichaba. Ahora se cambió ese modus operandi y lo que se hace es decir, vamos a fichar perfiles de gente joven, de chicas guapas, para atraer al público joven. Porque claro, empezar a jugar al póker con 40 años, pues no. Y se busca un rango de edad bajo para así captar a esa gente. Y el tema de las apuestas deportivas, lo mismo. Amigos míos que están arruinados por las apuestas deportivas. Literalmente. Y dirás, bueno, son tus amigos. No, oiga, conozco muchísima gente en este mundo y no conozco a nadie que diga, yo vivo de las apuestas deportivas. A muy pocos. Y a esos pocos que viven de las apuestas deportivas, antes o después lo han dejado y se han dedicado, pues eso, a trabajar en las salas de apuestas y son los que elaboran las cuotas o los que dictaminan qué partidos entran o no entran en las apuestas, los que consiguen captar cuando ha sido una apuesta fraudulenta, porque yo, por ejemplo, he apostado a partidos de chivatazo. Decirme, Jano, apuesta que gana, no voy a decir el nombre, X, porque este partido está comprado. Un partido de segunda B. Y tú coges y apuestas. En el baloncesto, lo mismo. En el tenis también. Pero los chivatazos te llegan. ¿Y ganas dinero? Sí, ganas dinero. Pero los chivatazos no son diarios. Y cuando no hay chivatazos y tú apuestas, pues el mundo de las apuestas deportivas es incluso más peligroso que el mundo del póker, porque el mundo del póker para jugar necesitas un mínimo, aunque sea un mínimo muy bajo, de conocimiento. El que no sabe ni lo que es un full house ni lo que es una escalera, pues ni empieza a jugar. Pues dice, ¿esto de qué va? Incluso puede ser hasta aburrido, porque la acción es lenta, entonces la gente lo que hace es apuestas deportivas. Pues todo el mundo sabe de fútbol. Todo el mundo sigue algún deporte, me da igual que sea fútbol, béisbol, balonmano, tenis o baloncesto, da igual. Todos siguen algún deporte. Y además la emoción que te hace sentir cuando haces una apuesta de ver el partido. Entonces las apuestas deportivas son todavía peor que el póker. Y no solo eso, sino es que además, por ejemplo, que esto también ocurre, en estas salas, en estos centros, salones de juego,
como por ejemplo Codere, todas estas que ven Sportium, todos estos que tienen ahora por las calles de las ciudades españolas, no es que haya solo apuestas deportivas, están las ruletas electrónicas y están las tragaperras, que es de donde ellos sacan dinero de verdad. El dinero no viene de las apuestas deportivas. Viene, igual que las salas online, viene de ese dinero que se pierde rapidísimamente en todos estos tipos de juegos, contra la banca. Y por ejemplo, PokerStars, sin ir más lejos. Yo el otro día entré en PokerStars, hace alrededor de un mes o así, pero yo de vez en cuando, pues con amigos, jugamos algún torneo, nos distraemos y estamos ahí pues de cachondeo, nos divertimos y ya está. Y el póker hace muchos años ya que lo dejé, en concreto ya son más de 6 años desde que dejé de jugar al póker. De vez en cuando sí que juego alguna partida puntual o algún torneo, pues sí que voy, porque me distraigo, me lo paso bien, pero no es más allá de eso, no es algo en lo que yo diga, no me quiero dedicar a jugar al póker o quiero ganar dinero. Pues sí, por suerte cada vez que juego, la inmensa mayoría de las veces consigo ganar algo de dinero, pero ya está. Entonces yo me metí en PokerStars, que hacía un montón que no entraba, y simplemente si uno se da cuenta de cómo ha evolucionado el lobby de PokerStars. En mi época, yo cuando jugaba a PokerStars solo podías jugar a póker. No existía nada más. Ahora tú puedes jugar las apuestas deportivas, tienes un casino y además han sacado lo que ellos llaman los Spin and Go, que es un torneo en el que es puramente azar, el 90% y el 10% tu habilidad. Dinero rápido. Entonces tú dices, quiero jugar partidas en las cuales yo pueda ganar a los rivales. Tienes muy poca gente. Todo el mundo está metido con eso. Porque aquí tenemos que tener muy claro que una casa de apuestas lo que quiere es arruinarte. Ya está, no hay más, es el enemigo. Que tú puedas decir, como en mi caso, yo es que soy un privilegiado, yo no sirvo como ejemplo de lo que es la ludopatía porque yo soy un privilegiado. Yo he tenido la fortuna de que a mí el póker no me ha arruinado. Segundo, que yo nunca he tenido atracción por las drogas, ni por el alcohol, ni por la prostitución. Yo me acuerdo que ya íbamos cuando ibas a jugar torneos para allí fuera, y enseguida la gente, era a las 5 de la mañana, ¿qué hacemos? Y se iban a un puticlub y yo me iba a dormir al hotel. Y al día siguiente me levantaba y tranquilamente me iba al casino, estaba fresco y todo el mundo ahí hecho polvo, drogándose para poder aguantar el ritmo del torneo, pero porque a mí no me ha llamado. Pero es una cuestión de personalidad. Pero esto es lo que es el mundo del juego, es ese. O sea, lo que quieren las salas es arruinarte. Y que les des dinero. Y eso lo tiene que tener claro cualquiera que empiece a jugar. Una cosa es que alguien diga, no, yo voy a hacer una apuesta deportiva de €1, esas combinadas que hace la inmensa mayoría. Porque nadie hace, que es lo que yo hacía, o lo que hace la gente que se dedica a esto, es una apuesta, por ejemplo, Barcelona-Numancia, que la cuota es €1,10 por cada euro apostado. Nadie apuesta €1 que gana el Barça para ganar 10 céntimos. Nosotros lo que hacíamos era apostar cantidades muchísimo más elevadas a que ganaba el Barça. Entonces, claro, así sí que consigues ganar dinero, pero necesitas tener un fondo muy grande. Y había veces que palmábamos y perdíamos muchísimo dinero. Cuando perdía el Barça en Liga, en esa época de Guardiola, o empataba, nos pegaban unas limpiadas de narices. Pero bueno, eso la gente no lo hace. Digamos que el niño que va a una casa de apuestas lo que hace es poner pues €1 a que gana el Barcelona y hace una combinación de 7-8 partidos y si gana 30, 40, 50 o 60 euros. El peligro que esto tiene es que cuando te toca, dices, he ganado por €1,60. Pero claro, nadie contabiliza las veces que ha echado el euro y no lo ha tocado. Y esto te crea una sensación de triunfo que a la larga lo que deriva es en que tú quieras jugar cada vez más para ganar más dinero. Es lógico y normal. Todo el mundo le gusta el dinero. Miren los comunistas. En cuanto pueden, dinero. Porque el ser humano es así. El dinero te da independencia, te da libertad. Algunos consideran que te da la felicidad. Eso es discutible. Pero la gente lo que quiere es dinero. Y las apuestas son una forma de ganar dinero de forma muy rápida y muy fácil, sin esfuerzo físico y sin esfuerzo mental. Porque no es lo mismo estar jugando 16 mesas a la vez en una sala online de póker que hacer una apuesta de muchísimo dinero a que gane el Barça Eibar en el Camp Nou. Pues sí, pues es bastante probable, tampoco tienes que estar ahí haciendo grandes números. La realidad es que hay un porcentaje muy bajo de gente que se puede permitir el lujo de dedicarse a las apuestas deportivas. Porque luego ya entran otras variantes de apuestas que lo que hacen es comprarlas y luego se venden en el mercado, que eso ya es algo muy complejo y que la mayoría de la gente no puede llegar a eso. Porque requiere tener unos estudios previos, tener cierta estrategia, tener, en fin, muchísimas horas invertidas para ser capaz de determinar qué partidos son los buenos, etcétera, etcétera. Eso es un porcentaje bajísimo. La inmensa mayoría lo que hace es perder dinero. Y ojalá que el problema fuese que pierden dinero, pero es que eso no es el problema. El problema es que luego es gente que se convierte en ludópata
O incluso peor, que ya está coqueteando con las drogas y con el alcohol. Porque España cuenta con la tasa más alta de Europa de ludópatas entre 14 y 21 años. Por eso a mí, que cuando una de las pocas cosas que me parece razonable es que, vale, yo no limitaría las apuestas. Porque yo creo que cada uno tiene que tener la libertad de hacer lo que considere. El problema está en que aquí no existe un conocimiento de lo que hay detrás del mundo de las apuestas. Y lo que no puede ser es que un niño de 15 años o de 16 o de 17 entre en estos salones que hay por las calles, nadie les pida ningún tipo de DNI, hagan sus apuestas y se vayan. Es que no puede ser. Y además es que el destino del juego es muy cruel. Entonces cuando uno empieza a jugar generalmente ganan. No sé por qué eso ocurre. En muchos casos ocurre así. Entonces uno empieza a jugar, por ejemplo, al blackjack o a la ruleta electrónica, gana y dice, joder, con 17 años he ganado 300 euros. Pues claro, al día siguiente intenta volver. Y cuando lo pierde, dice, bueno, pero como lo gané una vez, seguro que lo vuelvo a ganar. Y no es así. Pero es que hay que fomentar lo que es el conocimiento del juego. Primero la gente tiene que tener muy claro de que tú jamás vas a ganar a la banca. De que todos estos tíos que ven por ahí tienes que verlos como el enemigo, que es lo que son. Yo solamente he jugado al póker. Yo en mi vida he hecho una apuesta en el casino, ni a la ruleta, ni a esos jueguecitos que hay por ahí, porque sé que es tirar el dinero. Y no me ha llamado. Y había veces que estaba jugando y se levantaban jugadores de la mesa, se iban ahí a la ruleta, apostaban y venían que habían ganado 3.000, 4.000 o 5.000 euros. Luego, cuando me iban al día siguiente, perdían 200, al día siguiente 200, y luego al final del mes habían perdido dinero jugando a la ruleta. Pero al final del camino, quitando, que los puedes contar con los dedos de las manos, el final del camino de cualquiera que se adentre en el mundo, y me da igual que sea el póker, el mundo del juego y el mundo de las apuestas deportivas, es la ruina y, cuando no, también drogadictos y alcohólicos. Ese es el final del camino. Que las apuestas tienen que ser como algo recreativo. A mí me parece bien que alguien diga, no, pues yo quiero apostar a un partido de fútbol para divertirme. Pero es que el problema es que es muy difícil parar. Es muy difícil cuando tú has apostado 50 euros y encima las salas te dicen, pues te damos, si pones 50 te damos 100. Entonces tú pones 50, te dan 100 y apuestas a un partido y ganas 200. Y además las salas, que eso no se lo lee nadie, lo de los bonos, es una tomadura de pelo, porque luego tienes que jugar el importe en muchísimas ocasiones 4 o 5 veces para poder retirarlo. Entonces al final lo que haces es palmar los 100 euros que has metido, que así has ganado ese partido, pero las salas de apuestas tontas no son. Dinero gratis no te van a dar. Y acabas palmando. Pero te quedas con, es que claro, yo gané la vez aquella, entonces seguro que puedo ganar. Y luego son gente que se endeuda, que pide préstamos, que se dedica a robar a familiares, porque tienen una dependencia, lo que es la ludopatía, que es un problema social muy grave y que no se habla de ello. Porque las apuestas deportivas dan muchísimo dinero y las salas de apuestas patrocinan a equipos muy importantes de fútbol. Entonces, claro, el negocio hay que mantenerlo. Pero a mí me parece bien, y es de las pocas cosas que comparto con Podemos, que pongan en el foco este problema que hay en la sociedad, que es un problema real. Insisto, España es el país de Europa que cuenta con la tasa más alta de ludópatas entre niños de 14 y 21 años. Y eso es un problema que hay que resolver. Ahora, ¿con la ley que ha propuesto este nuevo gobierno se va a resolver? Pues miren, les voy a leer cuál es la nueva ley del juego, las medidas así más principales que se van a implementar. A partir de ahora no se podrá hacer uso de famosos en los anuncios de juego y los contenidos tendrán que ser neutros, es decir, no se podrá apelar al juego como factor de éxito ni fomentar el juego compulsivo haciendo llamamientos para apostar. Tampoco se podrán anunciar bonos de fidelización, que es esto que yo les decía, de que usted dice meto 50 y te dan 50, o mete 100 y te dan 100, o doblamos tu primer depósito, todo esto. Estas restricciones de contenidos se aplicarán en toda la publicidad del juego, independientemente del soporte, medio y del horario. En prensa escrita y páginas web, por ejemplo, podrá publicitarse el juego siempre y cuando se cumplan los requisitos mencionados. La publicidad, por tanto, quedará limitada a un anuncio escueto de la marca o casa de apuestas concretas. En los partidos, en la televisión, pues en la televisión ya se restringe la publicidad del juego online de 1 a 5 de la mañana. Y aquí viene la bajada de pantalones. En cuanto a las retransmisiones deportivas, solo podrá haber publicidad del juego, incluidas las vallas publicitarias, en los partidos que empiecen a partir de las 8 de la tarde y hasta las 5 de la madrugada.
Si un partido comienza a las 7, no podrá anunciar casas de apuestas. Bueno, esto es absurdo porque todo el mundo sabe que la mayoría de los partidos con mayor relevancia se juegan justamente a partir de las 8. Al igual que en la prensa, estos anuncios tendrán que ajustarse a las restricciones de contenido del decreto. No se podrán anunciar bonos, ni asociar el juego al éxito o a la solución de problemas personales, ni apelar al juega ya. Y en las redes sociales lo que van a hacer es crear un mecanismo de vigilancia para evitar que los menores publiciten el juego y que no les llegue esta publicidad y que tampoco lo hagan los llamados, entre comillas, influencers. En caso de que alguna persona con miles de seguidores infrinja la ley, se estudiará el caso en función de sus seguidores y el impacto en su público. A mí esto último me parece bien, porque yo creo que, vamos a ver, cuando una persona tiene muchos seguidores, uno tiene una responsabilidad. Y la responsabilidad es que tú no puedes utilizar tu cuenta para tu ganar dinero, mientras que los demás puedes estar induciendo a que se conviertan en ludópatas. Entonces yo nunca me he prestado a eso porque me parece que tú tienes una responsabilidad, lo cual me parece bien que limiten eso. El tema de la publicidad. Es absurdo limitarla a partir de las 8, sí, claro, que es cuando de verdad está la audiencia. Ahora, en el Écija a la vez, que no lo ve nadie, o solamente los seguidores de ese equipo, con todos mis respetos, ahí no se puede hacer publicidad. Pero qué tontería es esa. Pero yo antes de hacer este podcast me he leído el informe que publicó el año pasado la Federación Española de Jugadores de Azar Rehabilitados. Y ahí sale que la gente, los jóvenes, a lo que se vician, digamos, lo que se hacen ludópatas, es a las apuestas deportivas y al póker online. Y esta ley no regula nada en relación al póker online. O sea, cualquiera se puede crear una cuenta ahora mismo en una sala online y jugar acto seguido. Lo que se debería hacer, en mi opinión, es decirle, oiga, usted se crea una cuenta, muy bien, DNI, envíenos su DNI y cuando verifiquemos su identidad ya se la habilitaremos. Que luego esto también tiene truco, yo lo he hecho. Cuando uno juega al póker, lo que yo hacía, por ejemplo, cuando había un gran torneo, yo cogía, y entonces cogía el DNI de mi madre, cogía el DNI de mi hermana, les creaba una cuenta. Mi madre se estará enterando ahora que tiene muchas cuentas en salas de póker, pero bueno, sí, mamá, tienes muchas cuentas. Entonces yo cogía sus DNIs, los fotocopiaba, me los guardaba y me creaba otras cuentas para jugar un torneo que era muy importante, que era un premio muy fuerte. Así lo jugaba 3 veces, no solamente una vez. La suerte es que nunca me tocó ganar un torneo con la cuenta de mi madre, la suerte es que siempre solía ser mi cuenta, pero imagínense que yo hubiese ganado un torneo o un premio fuerte con la cuenta de mi madre, tendría que haber dicho, mamá, que tienes aquí dinero, ahora tengo que retirarlo. O sea, es muy fácil saltarse estas pruebas. Que ese es el problema. Ese es el gran problema que hay. El problema es, en mi opinión, y además cuando uno lee el informe se ve clarísimo, y cualquiera que vaya andando por la calle ve el boom que ha tenido el tema de las salas. Para mí está el tema del póker online, las apuestas deportivas online y luego estos salones que no controlan a la gente que entra. Debería haber un seguridad que dijese, usted entra, vale, DNI. Pues es que esto es tan sencillo como tener voluntad. Claro, si aquí no se hace eso, pues entre que no, yo soy el sobrino de no sé quién del pueblo, pues entras, te dejan jugar, te vas, y así es imposible parar esto. Me parece bien que se limite el uso de la publicidad, pero si lo quieres limitar, limítalo a toda escala. Lo que no puedes hacer es limitarlo a los partidos que no tienen relevancia, pero como los que tienen relevancia y el lobby, que estos son los comunistas que van a cambiar el mundo, ya ven lo que dura el lobby del comunismo, que empezaron a decir, vamos a limitar las salas de apuestas, cosa que me parece fatal, porque cada uno ya considerará qué es lo que quiere hacer, pero vamos, o sea, lo que no puedes decir es, vamos a limitarlo todo, y acabas diciendo, bueno, un poco. Aquí el problema está en que la gente no está concienciada de los riesgos que tiene el mundo del juego. Al igual que sí que lo estamos con el tema del tabaco, y a pesar de eso, justo también he leído hoy que aumentaba el porcentaje de fumadores, desde que cuando aprobaron la ley antitabaco fumaba menos gente que ahora. Para que veamos también el tema del Estado hasta qué punto es capaz o no, pero yo creo que de verdad lo que se debe hacer es concienciar a la gente. Entonces, como tienes el problema de que son online, y online, pues sí, tú puedes decir, vale, a partir de ahora exigimos el DNI antes de apostar. Eso puede estar bien en el sentido de que el que gane, por lo menos sus padres ya serán conscientes. O si el caso de que dices, bueno, no le ha robado el DNI a su padre o a su madre, se lo ha robado a un amigo, bueno, ya hay un mayor de edad que sabe que esa persona se está dedicando al juego. Aunque le haya robado el DNI, porque si quiere sacar dinero, va a tener que solicitarte todos los datos de cuenta bancaria. Pero lo que no puede ser es que
ahora mismo cualquiera de los que esté escuchando este podcast busca una sala, como hay tropocientas mil, se mete en la sala, crea una cuenta y vale, apuestas y ya está. Debería existir, en mi opinión, una ley que diga a partir de ahora cualquier cuenta nueva primero tendrá que tener un proceso de verificación. Y uno de los procesos de verificación, que esto además, por ejemplo, cuando uno gana un torneo muy importante en las salas de póker, esto muy poca gente lo sabe porque no son muchos los que los ganan, pero cuando tú ganabas un torneo muy importante en la sala de póker, te pedían una foto de tu DNI y tú sosteniéndolo al lado. Claro, eso ya es más complicado. Ahí, si tú ganas una buena apuesta, va a decirle mamá, pues tu madre ya lo sabrá, o tu padre, o tu primo, o tu tío, o tu tutor, lo que sea. Pero se debe pedir eso. Porque si no, no se avanza. Y sobre todo, poner controles en esos salones, que el ambiente de esos salones es asqueroso. Es que no hay nada bueno ahí. Pero teniendo en cuenta que además en España hay un porcentaje muy alto de ninis, muy, muy elevado de ninis, que no hacen nada y que se acuestan a altas horas de la mañana, van a seguir viendo esos anuncios igualmente. En cualquier programa que vean por la noche deportivo los van a tener. Entonces, ¿de qué estamos hablando? No estás yendo al foco del problema. En mi opinión debería desaparecer, igual que desapareció en su momento los anuncios del tabaco, debería desaparecer los anuncios de las salas de apuestas. Tal cual. No se puede fomentar lo que es el mundo del juego, porque es que es un mundo muy peligroso. Y a lo mejor hay alguno que está escuchando este podcast y dice, yo llevo dedicándome 7 años al póker y vivo de esto. Tú eres una excepción y tienes que comprender que eres una excepción, igual que yo también soy una excepción. La norma general no eres ni tú ni yo. La norma general es la ludopatía, quedarse arruinado y cuando no, acabar todavía peor con problemas de drogas y alcohol. Así que resumiendo, yo soy partidario de que la gente sepa qué es lo que es el juego, que tenga mucho cuidado con el juego, que está bien apostar para entretenerse con los amigos o para reírse un rato, pero uno tiene que tener muy claro que la línea entre la diversión y la ludopatía es muy delgada. Y uno la cruza y cuando se da cuenta ya es demasiado tarde, porque es que también aquí la ludopatía, algunos dicen, no estoy enganchado a la máquina tragaperras. Es una enfermedad. Es que es una enfermedad. Y como tal hay que tratarla. Y sobre todo la gente tiene que ser consciente de lo que hace y se necesitan muchísimos más controles en donde está el problema de verdad. Que son las apuestas deportivas online, las salas de póker online y sobre todo también esos centros en los que uno puede apostar. En el casino, por ejemplo, en las apuestas deportivas, que la mayoría de casinos tienen la maquinita para hacer apuestas deportivas, ese problema no se da porque no puede entrar un menor a un casino, porque te solicitan el DNI. Que hagan lo mismo en esos sitios. Veremos a ver, pero yo no creo que esto vaya a tener buenos resultados. Ojalá que esto sea el principio para ir concienciando sobre todo a la población de los riesgos que tiene. Para mí este problema es un problema de concienciación. La gente tiene que saber qué es lo que hay detrás del juego y cuál es el final del camino. En fin, que ya me he enrollado mucho. Esta es mi experiencia durante esos años maravillosos, que me lo pasé muy bien, pero yo soy consciente con el paso de los años de que yo soy un afortunado. La realidad no es así, pero esta es mi experiencia en el mundo del juego y también lo que opino sobre esta ley del juego que ha aprobado el nuevo gobierno, que pues yo creo que es ineficiente, pero por lo menos a ver si algo positivo que han hecho pueden ir avanzando en la buena dirección. Lo que pasa es que estos tíos, con el afán que tienen de prohibir, pues al final acabarán diciendo que prohibido jugar. Y eso tampoco se trata de eso. Muchísimas gracias por estar ahí. Nos vemos en una próxima entrega. Hasta luego. Como saben, el programa En Libertad se financia a través de las aportaciones de sus oyentes. Si desean colaborar, pueden hacerlo en www.patreon.com/Jano García. www.patreon.com/Jano García. La vida de este programa depende de ustedes. Muchísimas gracias.